Bueno, ahora sí, últimos kilómetros en Venezuela. Llegamos con Javier y nos vamos a despedir con Javier. Javier Escalante fue la primera persona que me recibió al llegar a Venezuela. Y durante todo este tiempo en el país, Bienvenido, Javier Escalante. Gracias, Javier, encantado. el que más me ha ayudado a solucionar los pequeños problemas que han ido sucediendo. Ya, dime, Javier. Entonces, vamos a hacer una cosa que probablemente nos arrepintamos. Pero yo quiero intentar salir por mi propia rueda. Entonces vamos a ver si el embrague aguanta hasta la frontera. ¿Que son? ¿Cuántos kilómetros? 50. 50, casi 50 kilómetros. 50 con una subida, que es donde están. Y esta es mi moto, la que conocemos como Ducatank, con la que he recorrido cerca de 6.000 kilómetros en Venezuela con gasolina de muy mala calidad y que sin embargo no ha dado ningún problema, hasta que el otro día, en una cuesta imposible, quemé el embrague. Entonces, plan B, si se queda, me va a arrastrar Javier con su gesita. Plan C, llamar a una grúa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Embragar en brava. Eso sí. El guionista de este viaje, que me lleva acompañando ya 14 años por el mundo y que hace y deshace a su antojo, ha decidido que los últimos kilómetros en Venezuela los haga con el embrague a punto de dejarme tirado en la cuneta, acompañado y protegido por amigos, y sin micrófono en el casco porque se rompió en Mérida, aunque eso todavía no lo sé. Y esto último, que puede parecer una tontería, no lo es, porque todo lo que tengo que contar de Venezuela antes de irme, lo tengo que hacer con la voz en off, eso que aquí llamamos Karloff. Y eso hace que pueda decir exactamente lo que quiero decir, sin olvidarme de nada ni de nadie. Y lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Venezuela y a los venezolanos, a los muchos que aparecisteis en el camino para echarme una mano, saludarme o simplemente sonreírme al pasar. Y hablando de personas que me han ayudado, tengo que dejar el segundo bidón en algún lugar, y qué mejor que en una empresa 100% venezolana que vive por y para la moto. Está bonito, ¿eh? Bueno, querido Giovanni, ¿nos acompañas entonces? Sí, nos vamos. Yo creo que necesitamos, si se rompe, si termina de romperse el embrague, uno me arrastre y que el otro vaya detrás con la intermitente. Muy grande, vale. Entonces, ¿aquí qué hacéis? Bueno, nosotros somos una marca dedicada a desarrollar y hacer piezas para motos, para el cuidado de las motos, para la mejora de las motos. Tenemos 8 años haciendo esto. Empezamos en el patio de la casa de Jordan, mi mejor amigo, y todos los días desayunamos, almorzamos y cenamos motos. Vivimos y amamos las motos. O sea, empresa 100% venezolana que hace, 100% venezolana. que hace partes para motos trail como la mía, vamos. Todo lo que sean motos de aventura. Bueno, yo te voy a dejar una parte de mi moto que me ha acompañado durante muchos kilómetros en Venezuela para que el primero que vea esto se lo lleve, que es el segundo bidón. Bueno, pues nada, después de, yo sé cuántos kilómetros habéis hecho en Venezuela, 6.000 igual, o 7.000, no sé, una barbaridad. Me han hecho, si no llega a ser por ellos, la verdad es que habría habido tramos que... Ha habido 2 veces que he usado toda la gasolina extra que llevaba por necesidad, no por... O sea, no había. Una de las grandes protagonistas de este viaje por Venezuela ha sido la gasolina, debido a la escasez que sufre el país y que ha hecho que hable mucho de ello. ¡A la fila! Más que nada porque en una ruta en moto por carretera esto es parte del día a día, aunque sinceramente para un viajero no es nada realmente importante, es simplemente una tarea más que te obliga a prever los desplazamientos y a convivir con los venezolanos para conseguir combustible en el mercado negro. Venezolano, pero has vivido en Chile. En Chile. Pero claro, lo que para mí ha sido divertido, para los venezolanos es una enorme zancadilla que les hace perder tiempo y dinero, o bien esperando horas en filas interminables, o bien pagando el doble del precio para conseguirla. Esto estaréis viendo un domingo, pero el domingo no abren. Así que el lunes, ¿a qué hora abrís? 8:30 de la mañana. 8:30. El primero que llegue se lo lleva. Vale. Gracias. Un gusto. Excelente. Gracias. Gracias, de verdad. Entra, en plano. Estás ahí.
Pues ahora sí, si el embrague no nos permite, me voy a Ahora sí que sí, si Ducatán y su embrague quemado nos lo permiten, vamos a recorrer los últimos kilómetros en Venezuela. Salgo de San Cristóbal escoltado por Javier en una moto y Giovanni Jetsi en la otra. Nos dirigimos hacia la frontera de San Antonio con Cúcuta, pero por una ruta secundaria que, aunque es más larga, Javier piensa que es mejor porque la pendiente no es tan pronunciada y en caso de tener que remolcar la moto hay menos tráfico. Como decía antes, tengo mucho que agradecer a los venezolanos que hasta el último momento, como podéis observar, me están ayudando. Pero también quiero agradecer a los millones de personas que habéis visto estos capítulos tanto desde Venezuela como desde fuera. Nunca en estos 14 años he recibido tanto agradecimiento por enseñar un país como el que me habéis mostrado en estos 19 capítulos en Venezuela. Y por hacerlo sin filtros y sin ocultar nada, ni de lo malo ni de lo bueno, pero sin politizar el contenido más allá de lo esencial para que se entendieran algunas historias. El hecho de haber recibido algo de hate por parte de gente de extrema izquierda y también de extrema derecha me confirma que he debido de hacerlo muy bien. Así que, sin que sirva de precedente, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos podido mostrar y contar, teniendo en cuenta que viajo solo, sin guión y sin producción y sin más ayuda de unas cuantas cámaras que graban lo que ven. Y entre otras muchas cosas, lo que han visto mis cámaras es el despropósito de encontrarme con más de 160 alcabalas o retenes, que lejos de estar para proteger a los venezolanos de una invasión extranjera o del tráfico de drogas o armas, lo que están es principalmente para extorsionar y atemorizar al ciudadano. Y esto no es una opinión personal, es la realidad que he comprobado con mis propios ojos, que me han confirmado todas las personas con las que he hablado del tema, y que requete confirmado en el buscador de YouTube, que está lleno de vídeos denunciándolas. Y hablando de hablar con gente, Venezuela me ha regalado grandes entrevistas improvisadas con personas de todo tipo y en todo el país. Conversaciones con mineros artesanales, con párrocos, con profesores, con gente emprendedora que ha decidido quedarse en el país, pescadores viviendo aislados, niños con poco material pero con una excelente educación, otros, por desgracia, trabajando en la mina antes de tiempo y en definitiva, todo tipo de gente sencilla que no dudo un solo momento en echarme una mano sin perder la sonrisa. Bajo mi punto de vista, al viaje por Venezuela le ha faltado aventura motera, porque la mayoría del país, como hemos visto, está asfaltado. Lo que no quita que nunca olvidaré lo único y espectacular que fue llegar y recorrer la Gran Sabana. Call me out, tiger. Call me out, why don't you play? Sin duda, uno de los lugares más especiales en los que he estado nunca. Lift me up higher. Por supuesto por sus paisajes, pero mucho más por lo que cuesta llegar hasta allí y lo aislado que se encuentra. Tampoco olvidar que el viaje finalmente me regaló unos días de aventura de la buena y con un gran amigo con el que compartirla, mi querido Sebas, que forma ya parte de esta familia nómada de viajeros por el mundo que a través de las redes y de WhatsApp nos apoyamos y ayudamos unos a otros. Y claro que me dejo cosas en el tintero, tanto en el viaje por Venezuela como en esta despedida llena de agradecimientos. Pero recordemos que esto es una vuelta al mundo por etapas y que a pesar de llevar ya 14 años,
aún me queda mucho planeta por recorrer. Así que de momento vamos a cerrar Venezuela, si el embrague nos lo permite, de la mejor forma posible. Y para cerrar Venezuela nos toca terminar con el conteo de alcabalas, que finalmente queda en 170. Creo que sobran las palabras. Y por último, antes de salir, toca enfrentarse con el sistema, en este caso con aduanas, para desimportar la moto antes de cruzar a Colombia. Sí, iba acojonado, porque o sea, tenía que ir todo el rato sin acelerar, o sea, sin darle nada de acelerador brusco, mucho menos de embrague. Entonces no sé si me veías, iba haciendo curvas rarísimas, para que no perdiera inercia. Pero era mejor esta ruta suave que por aquí. Sí, era bastante más corta por aquí, ¿no? Sí, pero más subida, más curva, Sí. más tráfico. Bueno, hemos llegado, que es lo importante. ¿Permiso? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mil gracias, Ha sido espectacular el viaje. Quería decir a todo el mundo que entrar con vehículo propio es muy fácil. Yo he entrado 2 veces. Y la otra vez entré... ¿Cómo se llama el otro? La puente de Tienditas. En Tienditas, pero ahí hay otra aduana. Sí, ¿Cómo se perfecto, la van subalterna de Tienditas. Yo la primera vez por aquí no pude porque tenía el pasaporte totalmente sellado. Entonces fui, volví a entrar y ahora ya vine con el pasaporte nuevo y nada, solamente es muy fácil y quería dar las gracias en nombre de todos los viajeros que hemos entrado últimamente, que las aduanas de Venezuela la verdad lo hacéis muy fácil. Así que muchas gracias. Esta es la autorización que te permite circular 3 meses y va ligada a este sello que va en el pasaporte que dice que yo entré con un vehículo y ahora al entregar esto me sellan diciendo que salgo con el vehículo y por tanto estamos todos en paz. ¿Es correcto? Correcto. Si bien la primera vez que entré en Venezuela el trámite fue algo más engorroso, no sé si lo recordáis, hacer el ingreso de vehículos extranjeros a través del SENIAT, que lo hice posteriormente pero que no llevaba cámaras, es bastante sencillo. Y ahora sí, últimos kilómetros hasta Colombia y parece que el embrague nos va a respetar hasta el final. Bueno, bienvenidos a Cúcuta. He recibido aquí un embrague desde Bogotá, unos discos de embrague, unos resortes, acaba de llegar el aceite y después de haber pedido recomendación a mucha gente, todo el mundo me dijo, en Cúcuta solo hay una persona que te va a arreglar el embrague. Y es Fred. Aquí lo tienes. Encantado, gracias. Mucho gusto, gracias de tenerlo por acá. Nada, al revés. Vamos a desmontar, a ver cómo está eso y cambiamos. Bueno, además de tener a Freddy aquí ya dándole que te pego, tengo un ángel de la guarda que no traspasa fronteras, mira. ¿Qué tal? Ha querido venir a cerciorarse de que arreglo bien el embrague y que pase el viaje. No, y que estés seguro de que te vayas de Venezuela. ¿Cuánta gente te ha llamado para decirte, a ver, que se vaya ya? Pues muchos. Hay mucha gente que no le ha gustado que entrara, pero va a traer mucha, a la principal, yo creo, a la gran mayoría sí. Efectivamente, ha habido algunos venezolanos a los que les hubiera gustado que no entrara a su país o que mostrara solo lo bueno, que yo creo que ha quedado nítido, pero que hubiera apagado las cámaras en las alcabalas, que no hubiera mostrado la zona minera y sus circunstancias, o que hubiera ido a las playas preparadas para turistas y no a la costa desolada del país.
Y eso que he contado lo mínimo para no aburriros. Imaginad si me llego a poner intenso. Bueno, dicho todo esto, y por cerrar el capítulo de Venezuela, que tantas alegrías, a mí me ha dado muchas alegrías, la verdad, tenemos que cerrar un tema muy importante que se llama Cabanallén. Cabanallén, así es. Si habéis seguido la serie, ya no me acuerdo en qué capítulo, Exactamente fue en el capítulo 8 de esta serie por Venezuela, que llegué a un pueblo llamado Cabanallén y me alojé en el monasterio, un edificio espectacular construido por religiosos españoles hace varias décadas. Allí tuve la suerte de conocer al padre Felipe, a algunos vecinos del pueblo y a varias de las profesoras de la escuela. pero hubo un capítulo en que estuve en un pueblo que se llama Cabanallén y al siguiente miércoles o jueves hicimos un directo para recaudar fondos para ese pueblo, que estaban sin tendido eléctrico. En ese directo recaudamos más de 7.000 euros, una cantidad espectacular que irá destinada en primer lugar a reparar la instalación eléctrica del pueblo, para lo que contamos con la ayuda del padre Felipe. Sí, ya cuadramos todo con el padre Felipe, él me pasó todos los requerimientos que tenía, ya pedí varios presupuestos en diferentes ferreterías, conseguí una en una ciudad cerca de Cabanallén y en Upata, en una ferretería, que nos dio un descuento. Así que lo primero que hemos hecho es comprar todo el material necesario para reparar la instalación y dejar organizado y también pagado el transporte para que llegue hasta el pueblo. Hemos transferido $4.200, ¿no? Dólares, sí. Exacto. Y eso era el generador, para rayos, la tarjeta, Ajá. todo lo que nos pidió el padre. Y lo que nos dijo el padre que hacía falta para que tengan luz. Hoy el padre, además, casualmente hoy, me ha mandado un audio y me ha dicho que llevan 3 meses sin electricidad. O sea, que imaginaos. Y ahora la idea es que una vez esté toda la instalación reparada, el dinero que sobre, destinarlo a la escuela de Cabanallén y a sus trabajadores. Pues yo creo que deberíamos hacerle un apoyo a los maestros, que pues son los que ahora en Venezuela pues no tienen ese ingreso por el Ministerio de Educación. ¿Podría saber en dólares cuánto es el sueldo? Al mes. $12 al mes. Qué locura, de verdad. Entonces, lo que hemos pensado es que vamos a averiguar cuántos profesores exactamente están trabajando en la escuela y el restante lo dividimos entre todos los profesores y se les entrega. Y ya está. Y es nuestra forma de apoyar un poco al pueblo y a la educación y ayudar. Trato hecho. Y gracias a vosotros, porque los 7.000 y pico yo creo que puse $500 y vosotros habéis puesto el resto. O sea que ha sido cosa de muchísimos. Y un éxito. Y gracias a todos por ese apoyo a la comunidad de Cabanallén. Gracias. Back in that bag again. Whoa, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Muchas gracias a todos. Que le vaya muy bien. Y por acá, nuevamente, si gusta venir, saben que las puertas están abiertas. Cualquier cosa que necesite, tiene mi número. Ya, cualquier duda. Para servirle. Vamos con la derecha por izquierda.